el ajuste estructural, la reorganización estructural que tiene el Estado ecuatoriano en estos momentos de corte neoliberal. Nos acompaña el doctor Jaime Chuchuca Serrano. Él es un investigador social y político, PhD en estas ciencias del análisis de la realidad nacional, que con muchísimo gusto compartimos con ustedes. Doy la bienvenida entonces al doctor Jaime Chuchuca. Muchísimas gracias, estimado Jaime, por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Bolívar. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Siempre es un gusto estar con ustedes aquí en Radio Alfa. Perfecto. Jaime, hay una serie de medidas implementadas por el gobierno ecuatoriano que van desde el tema relacionado con la minería, con la reorganización y estas eh, expulsiones, a ver si utilizo la palabra adecuada, desenrolamiento de más de 5.000 funcionarios públicos se ha anunciado ya. En fin, una serie de medidas que tienen que ver con la deuda externa, que tienen que ver con la economía, con la política nacional, con con la organización laboral del país, con la organización del funcionario público, es decir, de la estructura y el funcionamiento del Estado ecuatoriano. Muy buenos días, Jaime. Con este saludo, inicio con esta primera pregunta relacionada con este reajuste estructural que está viviendo el Estado ecuatoriano poco a poco, paso a paso, sin un anuncio masivo. Y efectivamente, en realidad es un ajuste estructural en diferentes áreas del Estado y de la economía ecuatoriana, que a eso tiende el ajuste estructural, porque no solamente se alteran los patrones básicos ecuatorianos de neoliberal securitario, porque se aprovecha la situación de la seguridad e inseguridad, esta dicotomía, precisamente para imponer en el Ecuador una serie de transformaciones y modernizaciones de un conjunto de leyes instaurando un estado de excepción permanente. Se ha involucrado al país en un conflicto transnacional armado. A través de eso se ha militarizado, policializado al Estado y la sociedad. Y con este impulso de temor a través de las Fuerzas Armadas, del orden, con las nuevas competencias que tiene también el Ejecutivo a través de una consulta popular que se le realizó en 2023, la aprobación de numerosas leyes en el periodo incluso de transición, que se ha valido el Estado ahora después de las elecciones de febrero y abril de 2025 para que Daniel Noboa apruebe un conjunto de leyes motosierra porque tienen el espíritu muy parecido a las leyes que envió Milei en Argentina al, al legislativo, que es bicameral en el caso argentino, y se han aprobado numerosas leyes. Enumeremos básicamente, por ejemplo, la ley de inteligencia, la ley de solidaridad, la ley de integridad pública, y con estos nombres, ¿no? Solidaridad, integridad, que en realidad son leyes neoliberales. Después de esto, se envió la ley de áreas protegidas. Asimismo, se envió recientemente un decreto, que es el decreto número 60. Se ha enviado una ley de fundaciones de este proyecto todavía. Las otras leyes que anuncié son pues ya en realidad ratificadas y publicadas en el registro oficial. Y además de eso, en este decreto 60 se recorta el sector público en más de 5.000 trabajadores, porque 5.000 en realidad empleados es para empezar, porque en los siguientes meses y años pues se seguirá esta tónica. Ahora, el recorte, ¿no? Una parte de ellos serán reemplazados por la gente cercana al gobierno y otra, pues, en realidad continuará el descabezamiento dentro del Estado ecuatoriano. Entonces, podemos observar que este ajuste estructural está causando reformas de índole laboral, tributario, económico,
de ajuste institucional dentro del Estado, de lo que ellos hablan modernización, pero que en realidad es apretar al sector público para que crezca el sector privado, mientras el Ecuador tiene crisis económica, recesión, también problemas en crisis energética, en petróleo, electricidad, los oleoductos eh, rotos en mantenimiento. Además, el Estado durante varios años no ha solucionado los problemas de la erosión del río Coca, no ha cambiado ni el SOTE ni el OCP. Además, una nueva remisión tributaria del que se benefician la mayoría de los grupos económicos del Ecuador, 500 de los más grandes grupos económicos del Ecuador, y entre esos la misma familia Novoa. Pero esto ya es del colmo. Recordemos el fin de semana que el SRI vio cómo desaparecieron 76.2 millones de dólares de una deuda que oscilaba entre 93 y 98 millones de dólares del grupo Novoa. Entre otras cosas, estos son los aspectos que se están impulsando a través de este ajuste estructural. Hablamos de ajuste estructural porque también roza el tema laboral, que es parte del proyecto neoliberal securitario del gobierno de Novoa. Por el tema del recorte al sector público. Pareciera que esto tiene una orientación proveniente de los organismos de préstamos internacionales, particularmente del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que están exigiendo el recorte, que queda muy bien con esa doctrina, yo diría, de varias organizaciones, de varios sectores, organizaciones políticas, que dijeron durante mucho tiempo que hay un Estado demasiadamente agrandado y que tiene cierta receptividad en los sectores ciudadanos cuando encuentra una burocracia a la que hay que, a la que hay que financiar, ¿no? De cualquier manera. Y esto tiene una lógica global. El Fondo Monetario Internacional actúa de modo casi sincrónico o simétrico con Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos, en este año sobre todo, ha crecido el proteccionismo a través del gobierno de Donald Trump, con, por ejemplo, la guerra arancelaria. Del otro lado, muchos de los países que están atados a la política, a la geopolítica global, se encuentran en cambio desde el lado neoliberal recortando, constriñendo a los estados para que los gobiernos y los estados tengan menos capacidad de acción, sobre todo en las áreas estratégicas que son la de mayor interés para Estados Unidos. Y aquí podemos encontrar cómo el Fondo Monetario Internacional, bueno, y en esto también tiene gran culpa el gobierno actual se ha acercado al Fondo Monetario Internacional para ampliar su crédito, ampliado de 4.000 a 5.000 millones, pero cada crédito del Fondo Monetario Internacional tiene un conjunto de condicionamientos, las cartas de intención y las famosas recetas, que son unas recetas que se replican en la década de los 80, en la década de los 90 y ahora también en el siglo XXI son unas recetas muy atrasadas que tienen que ver principalmente con quitarle soberanía al Estado sobre distintos aspectos de la economía y de los derechos del Estado. Por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo en realidad es el recorte del presupuesto público, el recorte del presupuesto público, principalmente para este supuesto desbordamiento del que usted hablaba de trabajadores y empleados, pero esto es falso, porque la ratio sudamericana es de 54 empleados por cada 1.000 habitantes. Ecuador tiene una ratio de 31 empleados por cada 1.000 habitantes, o sea, no, ni siquiera llegamos a la media. Entonces, esta circunstancia, solamente este ejemplo hace de ver que en realidad el Estado obeso, etcétera, del que se habla, no es verdad. Ahora, otra cosa, si es necesario que los empleados trabajen, cumplan, etcétera, hay otros mecanismos ya en las normas, en las leyes actuales, con los cuales se puede en realidad planificar mejor la organización del trabajo, la organización laboral dentro de las instituciones públicas. Apliquen eso y no tienen por qué enviar a la gente a la casa, porque si dicen que el Estado obeso es el que está gastando los dineros de las arcas fiscales y por eso tienen que expulsar a estas personas y familias completas que se ven perjudicadas con estas expulsiones y despidos, además autoritarios, sin revisión técnica, etcétera,
porque en realidad hacen nuevas remisiones que causan pérdidas millonarias para el Estado. Recordemos, por ejemplo, otra de las remisiones fue la Ley de Eficiencia Pública en el año 2023, cuando recién entró el gobierno de Noboa. Ahora, nuevamente tenemos con la Ley de Integridad Pública otra. No hemos cumplido ni 2 años. La Ley de Fomento Productivo de Moreno también causó otra remisión de intereses, moras, en la que el gobierno de entonces causó también el perdón de numerosas deudas de grandes grupos económicos, incluyendo Odebrecht, Otecel, que es la Telefónica, el grupo Pichincha, y también de los Novoa. En esa época, al grupo Novoa, en 2018, que perdió la ley, se le perdonó 41 millones de dólares, ahora 76,2 millones de dólares. Entonces, vemos cómo del un lado se afecta a un grupo numeroso, por ejemplo, ahora 5,000 empleados del sector público y del otro lado, en cambio, se beneficia a los grupos económicos. Pero asimismo, como esto se hizo en la época, por ejemplo, de Lenin Moreno también expulsó del Estado a miles de empleados y trabajadores, pero los rellenó con su propia gente. Entonces, quizá esta motivación es la que también al gobierno le tiene en este tipo de planificación, porque ya ha anunciado una consulta popular para diciembre de 2025, posiblemente con ayuda del Consejo Nacional Electoral, la haga, pero también dice, vamos a contratar 80,000 jóvenes de acción, que es un bono en realidad, para pagarles $400 durante 3 meses. Entonces, al mismo tiempo que quieren recortar el gasto de 250 millones de dólares, ya están anunciando el gasto de 128 millones de dólares para estos 3 meses de bonos y otros bonos más, porque en periodo electoral, como fue en este año, se han abierto otra cantidad de bonos numerosos para que el gobierno no pierda su popularidad, continúe adelante con una base mediática de redes sociales, de bots, de troll centers, que está acostumbrado a manejar desde las instancias administrativas. Jaime, volviendo sobre este tema de la desvinculación de los empleados, hay hay un fenómeno que está ocurriendo permanentemente en los organismos del Estado a nivel local y a nivel nacional. Hay una inclusión permanente de gente de su partido, de su organización, que van ingresando, ¿no? Las denuncias, por ejemplo, en el municipio de Cuenca, de la cantidad de gente que se ha incorporado allí, que finalmente, en una única lógica, es la de terminar pagando todos con aumento de impuestos, ¿no? ¿Dónde están los impuestos para pagar esa cantidad de gente en tiempos de crisis económica, mi querido Jaime? Esto hace que este tema, ¿no? De una burocracia abultada, que usted ha dado algunas cifras de que no tenemos un estado obeso, sin embargo, haya receptividad en la población cuando ve que hay una cantidad de gente, de funcionarios que no tienen ningún proyecto que hacer y que están ingresando permanentemente de entre sus seguidores. Bueno, ahí ingresamos ya a la disputa de narrativas para que cause mayor efecto el discurso del presidente Novoa o cause mayor efecto la realidad, porque los mismos datos del INEGI y del gobierno contradicen a la misma política del gobierno. Ahora, lo que se trata de hacer es que pelee parte de la población subempleada, informal y desempleada, que es la mayoría de los ecuatorianos, frente a los que en realidad tienen trabajo formal dentro del sector público. Entonces, se trata de decir, dentro del sector público hay una burocracia que percibe salarios millonarios, que en realidad tampoco es esto cierto. La mayoría de los salarios dentro del sector público están entre los 527 y menos de $1,000. Más bien, menos del 90%, es decir, el 10% que se encuentra dentro del sector público, tiene salarios más de $1,000. Y un pequeñísimo sector del 5% que tiene los salarios en realidad elevados, y estos son los de cargos jerárquicos superiores, jefes, ministros, etcétera. Y del otro lado, se trata de decir esto porque la gente está desempleada y dice, claro, ellos tienen trabajo, entonces ellos son los culpables. Pero además el gobierno tiene otra bandera de lucha y tiene otro objetivo, que lo ha dicho ya públicamente,
que es descabezar a los sindicatos, asociaciones y al sector organizado del país. Y por eso es que ha enviado esta famosa ley de fundaciones, que como las anteriores leyes tienen estas palabras en realidad que tratan de imponer un discurso que es igualmente engañoso, ¿no? Porque no solamente habla de fundaciones, en algunas de sus transitorias, por ejemplo, ya se está hablando de modernizar a las organizaciones para en el registro único de organizaciones sociales y que no hagan actividades políticas, porque si no, también serían sujetas a revisión. Aquí también se encuentra otra expresión, como por ejemplo la de la seguridad pública. Ellos dicen que si es por cuestión de seguridad pública, podría intervenir el Estado en estas organizaciones. ¿Qué se considera como seguridad pública? Preguntamos. Entonces, esta ley es muy similar en algunas cosas a uno de los decretos que implementó el gobierno de Correa, ¿no? Que ahí empezó este RUIOS, que es el Registro Único de Organizaciones Sociales. No es la primera vez que se hace esto. Y en esa época también el gobierno de Correa tenía como objetivo descabezar a lo que él llamaba también las corporaciones, ¿no? Algunos de los gremios, sindicatos, etcétera. Y a través de los medios de comunicación, por ejemplo, ayer en Ecoavisa y en Teleamazonas se decía lo siguiente: que las organizaciones sindicales tienen activistas, dirigentes sindicales que tienen muchos años en servicio y por tanto esto está causando erogación de los recursos públicos. Y mezclaban a la mayor parte de dirigentes del sector público, que en realidad no tienen mayor vínculos con corrupción, con la señora de acá de la SUAY, que recientemente fue expulsada o sancionada más bien en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, véase cómo se quieren vincular este tipo de cosas para que prime más bien el discurso del gobierno, a pesar de que incluso el Organismo Internacional del Trabajo en sus convenciones y resoluciones habla sobre el tema de la dirigencia sindical, porque si ellos han cometido cualquier acto, como cualquier ciudadano, deshonesto, hay una tipología penal, hay también controles a través de las leyes orgánicas de servicio público, la ley orgánica de servicio público y el mismo código de trabajo, con el cual hay como vigilar por qué no utilizan estos parámetros. Además, sabiendo que, por ejemplo, la señora Argudo tenía relación múltiple y muy bien llevada con los diferentes gobiernos, incluyendo el gobierno de Novoa. Entonces, se quieren lavar las manos sobre esta situación. Además, estimado Bolívar, apunto una notita aquí, que estas leyes son leyes monstruo, porque hemos hablado de estas leyes motosierra, como la ley de integridad pública, que reforman 19 leyes, y entre esas leyes hay otros dos aspectos muy importantes. La una, tratar de convertir a las principales cooperativas del país en bancos, donde prime el capital especulativo y en el que están vinculados los grupos, el grupo Novoa y otros grupos alrededor, que es la emergencia y la justicia, con la cual el gobierno quiere aumentar su poder, metiendo a su propia gente de jueces, fiscales y funcionarios públicos. Entonces, a través de esto, el Consejo Nacional de la Judicatura en las próximas semanas decretará la emergencia en la justicia y empezará una nueva disputa dentro de esta función, a pesar de que el gobierno debería tener independencia de funciones respecto a la justicia. Venga, el tema de las cooperativas, estimado Jaime, en el tema de las cooperativas ocurre un hecho impresionante, ¿no? Importante, impactante, que es la liquidación de la cooperativa del CREA, como, un poco como para demostrar que el sistema cooperativo está en crisis, ¿no? Incluso se siembra cierta desconfianza en todo el sistema cooperativo y que por lo tanto estas empresas en este momento, perdón, en estas cooperativas se justifica la posibilidad de convertirlas en banco, es decir, un modelo bancario, fundamentalmente lo que se prevé, Jaime. Ahora, este es un modelo especulativo el que se está tratando de imponer, porque precisamente las cooperativas, aunque tienen un menor capital, si es que se compara con los bancos, han tenido un gran crecimiento en el país desde fines de los años 90 hasta ahora, pero esto es producto del salvataje bancario. Recordemos que el cooperativismo empieza a fortalecerse a través de estas circunstancias, ya que no tenía capacidad de reactivación el sistema de los bancos, del sistema financiero normal, y quien se fortaleció fueron las cooperativas.
Porque dentro de las cooperativas cada socio tiene un voto y a través de los diferentes sistemas económicos de economía solidaria y popular se fueron fortaleciendo. Y muchas de estas cooperativas en realidad tienen muchísimo mejor ejecución, acercamiento a comunidades rurales, urbanas, etcétera, en el país. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre, todos los años, hay quiebras o crisis de uno u otro banco. Previo a CREA, había ya un banco quebrado en liquidación y una cooperativa en liquidación. Digamos, íbamos uno a uno, banco frente a cooperativa. Ahora, con el CREA desde el 2023 tiene ya índices de insolvencia. Según lo que escuché a una declaración de la gerenta actual del CREA, ella decía esta crisis proviene desde el año 2019 y lo sabía la superintendencia porque se habían entregado los índices. La primera intervención o el llamado de atención es en 2023. Ahora, ¿se podía mantener el trabajo de la cooperativa CREA? Ella dice que sí, podía seguir trabajando. Sin embargo, la superintendencia decidió entrar a una liquidación forzosa. Entonces, más esto tiene que ver con una resolución política antes que con un tema propiamente de números, porque todavía podían mantener la operación CREA. Y tanto es así que ellos continuaban dando créditos y aceptando depósitos el mismo día de la liquidación forzosa. Esto es inhumano en realidad, este tipo de decisión por parte de la superintendencia, porque debía haber ya avisos previos para que no tengan esta complicación los usuarios y los ciudadanos. Además de eso, el tema es complicado, complejo de entender también, pero ella decía que las novaciones especiales son una de las cosas principales que impulsó a la crisis de CREA. ¿Qué se considera como novación especial, entre comillas? Porque cuando una persona tenía mora en pagar intereses y los recursos sobre un crédito, se le gestionaba un nuevo crédito. Eso es lo que explica ella. Por ejemplo, si usted debía $500 y no había pagado 3 meses por intereses y moras, se le gestionaba un nuevo crédito por esos intereses y moras. Y esto, si usted calcula por miles de créditos, obviamente iba a llevar a cualquier cooperativa, no solo cooperativa, sino incluso a un banco, a una posible situación riesgosa en los indicadores de solvencia, como en este caso ha participado ya. Ahora, el discurso mediático del gobierno, claro que puede decir, como hay una cooperativa en riesgo, las otras están en riesgo. Y se puede utilizar de modo propagandístico esto. Pero también se podría decir lo mismo con los bancos o con cualquier situación. Ahora en redes, por ejemplo, el presidente del banco Pichincha le decía a un usuario en X que si tiene problemas con Banco Pichincha se cambie simplemente de banco, no joda, le ponía en el X y esto causó una tendencia. Entonces, a ver, aquí estamos en una disputa también de discursos entre el sistema financiero tradicional y el sistema del cooperativismo, entre el sistema especulativo y el sistema de la economía popular y solidaria, entre las fuerzas que están atrás del gobierno y entre los sectores organizados de la sociedad que mantienen también estos recursos económicos. Ahora, si hay que sancionar, pues se sanciona y se siguen las leyes, obviamente. Yo creo que esto hay que explicar también a la gente, pero también del otro lado, ser cautelosos sobre lo que está sucediendo en el sistema financiero. Y es una de las cosas, ¿no? Porque del otro yo le anunciaba el tema de la justicia, que esto es importante, está en medio del concurso del fiscal general del Estado, jueces nacionales, jueces de orden provincial, y además la ley de áreas protegidas que recientemente se sancionó, y hay varios proyectos mega mineros en el país, alrededor de 275 proyectos que están en exploración, algunos ya están trabajando. El presidente Novoa el año anterior firmó 6 convenios para estos proyectos megamineros. Entonces, hay un montón de cosas en el Ecuador que en realidad nos es difícil resumir en pocas palabras, pero que son parte también de esta estrategia económica. El sistema financiero está conectado a todo este sistema económico. Jaime,
Aquí viene el tema de la minería, ¿no? Usted lo ha comenzado ya. El tema de la minería se ha convertido en una política central del país. Em, un distinguido compañero que hacemos el programa el día viernes señalaba que en Susudel habían increíblemente tres mineras ya actuando, ¿no? Y entonces, es decir, esta es una política nacional de la minería en la cual en estas políticas se inscribe las declaraciones de la señora ministra de tratar de mentirosa el informe emitido por etapa para resguardar las fuentes de agua de Cuenca. Ahora, hablamos nosotros de que estamos vinculados a este tipo de conflicto transnacional que tiene que ver con la droga, pero también el problema del narcotráfico está vinculado al sistema financiero, porque el narcotráfico lava su dinero en el sistema financiero y en la economía nacional, es decir, el Estado está conectado con un sistema de economía ilícita. Y en medio de esta economía ilícita se encuentran las minerías ilegales, pero también las legales, porque hay diferentes formas de expansión de estas minerías. Por ejemplo, se habla de cerca de 5.000 concesiones mineras en el Ecuador. Son varios cientos y miles de hectáreas concesionadas. Dentro de esas, 275 de minería a gran escala. Tenemos algunos proyectos ya en marcha, 4 proyectos en marcha en el Ecuador y otros que están aún peleando, como por ejemplo en el caso de la SUAY, ¿no? El caso del que usted habla, Kim Sacocho, conocido como Loma Larga, el de Río Blanco, que también el que se refiere a la ministra Manzano, según ella dice acá hay minería ilegal, pero bueno, vamos a ver quién está controlando eso. Y, y las otras situaciones, en Buenos Aires, hay los proyectos que ha querido firmar o firmado el convenio a largo plazo el gobierno de Novoa. Está la mina Cascabel, que son minerías a gran escala, la mina el Cangrejo, el Mono, Pananza, Guarinza, entre otros, que son en realidad eh, proyectos millonarios. Ahora, ¿qué es lo que dice la ministra Manzano la anterior semana? Un día previo, porque iba a llegar ese mismo día Novoa llegó al siguiente día. Dice que Etapa está mintiendo en sus valoraciones técnicas de investigación respecto a la contaminación del agua en Quimsacocha. Ya, pero esto ya es del todo completamente engañoso, pero por parte del gobierno y de la ministra, porque ella lo dice a través de un comentario, de una opinión, sin ningún informe técnico que contrarreste o contraponga al, a la investigación que hizo Etapa, que es una investigación técnica, pero si se va a contaminar el agua, obviamente Etapa y los ciudadanos que están en realidad cuestionando este tema, vamos a decir, no se haga minería aquí porque se van a contaminar los ríos de Cuenca. Es lógica la situación. Pero para ella solo le basta decir que es mentira este informe y hay que impulsar la minería. A pesar de que Cuenca ya hay 2 consultas populares, una en Cuenca, otra en Girón, 2019 y 2021, que dijimos nosotros ya, los ciudadanos que vivimos en Cuenca y en algunos cantones también de la SUAY, que no queremos minería en las áreas protegidas, zonas hídricas, donde tenemos nosotros fuentes de captación para el consumo humano, para el riego, etcétera. Es lógica nuestra posición, creería yo, en el sur, pero lo que ellos quieren es impulsar el negocio minero y lo están tratando de garantizar con las áreas protegidas, porque a través de la ley de áreas protegidas se quiere generar un negocio altamente turbio sobre esto. Ellos están hablando de tener áreas protegidas, pero también con una militarización que puede provenir de acuerdo a la decisión que tenga simplemente el gobierno nacional. Y además de eso, se pueden crear fideicomisos y entregar las áreas protegidas al sector privado, es decir, privatizar las áreas protegidas. Y de ahí también la otra parte del discurso de la ministra Manzano que les dice, yo les puedo quitar el cajas de la administración de etapa. ¿Y a quién le va a entregar? ¿Se va a quedar el Estado para realizar actividad minera o se le va a entregar a un sector privado? Le preguntamos a la ministra Manzano, o le va a entregar al sector privado para que se haga cargo. Entonces, la situación es
altamente peligrosa, riesgosa, aquí en el sur y en los otros lugares que se está realizando minería. Y supongo que el caso, no conozco la situación de su suer, pero está dentro de este mismo entramado, que en realidad se concesionan, después empiezan a explorar y algunos a riesgo de explorar también empiezan a hacer operación, aunque no lo deberían hacer de modo legal, sobre todo la gran minería. Algunos ya aprovechando la concesión empiezan a hacer esta exploración. Y como vemos en el cantón de Ponce Enríquez, ha reinado la minería ilegal y todos estos están vinculados a grupos del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico. Entonces, la situación también tiene que ver con el Estado, porque el Estado permite ampliar la investigación y la exploración de las áreas mineras y obviamente la gente sabe dónde se encuentran las vetas, dónde están las concesiones y llega la minería ilegal y se aprovecha de esta circunstancia. Entonces, el Estado es el que está presionando incluso para estas circunstancias. Después viene a decir, por ejemplo, en el caso de Río Blanco, bueno, acá ya se sabe durante varias décadas que existen vetas de minerales, pero también se pone en riesgo el macizo del Cajas. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado por más bien proteger las áreas, las cuencas, las zonas hídricas, frente a las economías ilícitas y también lícitas, porque hay minería legal que puede causar contaminación, no solamente la minería ilegal es la que causa contaminación, y cómo se vigilan y se respetan las consultas previas, las consultas populares, que nosotros pues ya los ciudadanos en el Ecuador hemos estado presionando e impulsando. Solamente tenemos que cerrar esta entrevista agradeciendo al doctor Jaime Chuchuca Serrano por acompañarnos en esta mañana. Estimado Jaime, para cerrar, ¿no? Una alerta porque están siendo como intervenidas en este reajuste estructural las organizaciones sociales, las cooperativas, los sectores ciudadanos, como en el caso de Cuenca, que están alertas frente a este riesgo de sus fuentes de agua, riesgo en el Cajas. Este anuncio de la señora ministra es muy visible, ¿no? Lo que está anunciando es que se quiere tomar el Cajas, ¿no? Y lo anticipa. Y de esa manera me parece a mí que la alerta ciudadana es cada día más urgente, Jaime. Ahora, la situación también respecto a las organizaciones